Suena Lenin en Hijos de Punta, haciendo Jack Soul brasileiro, una canción que la elegimos porque en su momento tuvo mucho que ver con protestas que se desarrollaron a raíz de la búsqueda de una mayor libertad de prensa en el Brasil. Y vamos a Mira. conversar un poquito acerca de medios de comunicación, especialmente con los diarios, vamos a ir hoy. Él es abogado, es periodista, está especializado en temas de libertad de prensa, política internacional, tecnología. Es el director del principal diario en circulación en nuestro país, El País. Su bisabuelo fue uno de los cofundadores, de hecho, Wow. del diario. Siempre ha estado en el mundo del periodismo, pero es una generación que evidentemente está atravesando una de las transiciones Cambios. más grandes que se han dado en este siglo en los medios de prensa. Por segunda vez en Hijos de Punta, le agradecemos su tiempo y le damos la bienvenida al doctor Martín Aguirre. Martín, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Martín, Bienvenido. queremos conversar contigo. Te cuento un poquito de la interna. La semana pasada tuvimos que hacer una suplencia para Radio Mundo y teníamos que salir al aire a las 6 de la mañana contando las noticias de cada día. Para eso estábamos a las 4 de la mañana revisando todos los periódicos de nuestro país y seleccionando en qué orden y de qué forma salían las noticias. Y nos llamaba la atención que ya desde mucho, no importa lo temprano que arranques tu jornada, los diarios ya están prontos. Y eso implica investigar, redactar, fotografiar, ilustrar, diseñar. ¿Cómo es hoy la dinámica de un diario de circulación masivo para que, como te digo, a las 4 de la mañana todo estuviera pronto? ¿Cómo se trabaja? Bueno, ha cambiado mucho, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar en el diario hace muchos años, era mucho más simple en el sentido de que vos llegabas a la redacción a eso de las 3 de la tarde y te podías ir a las 12 de la noche, pero de alguna manera te ibas y cerrabas y ya estaba, ¿no? Eso, el diario iba a la imprenta y de la imprenta a la distribución y listo. Hasta las 3 de la tarde del día siguiente te olvidabas del asunto. Bien. Ahora, el gran cambio que hay en la generación y en el consumo de información es que hoy en día es un flujo constante, ¿no? Claro. Entonces, permanentemente tenés que estar, vos para recibir esa información a las 4 de la tarde, en realidad yo tengo gente que empieza a trabajar a las 6, 7 de la mañana, que está actualizando, viendo qué pasa, empezando a producir, porque así como a las 4 de la mañana probablemente vos podés recibir el diario de papel o a las 5, pero nuestro pico, por ejemplo, en Internet es a las 9, 10 de la mañana y a esa hora vos tenés que tener la información actualizada. O sea, es un proceso 24 horas prácticamente. ¿Y cómo se trabaja? ¿Hay turnos entonces Las guardias. permanentemente hay turnos que están generando y redactando? Sí, sí. ¿Cómo se trabaja? Es un debate permanente, ¿no? Justamente la semana pasada fuimos con un grupo de gente del diario a visitar La Nación, con los que tenemos muy buen vínculo, para ver, ellos sí tienen tienen turnos 24 horas. Nosotros hay unas horas en la noche en las que no tenemos cobertura. Pero claro, está cambiando todo el tiempo. Sí hay gente que entra a las 7, 8 de la mañana y hay otra gente que termina a las 12 de la noche. Eso te obliga a tener gente permanentemente, ¿no? Pero hay picos de producción, hay picos de consumo, y vos tenés que tener gente produciendo para todos los formatos y para las redes y para las plataformas permanentemente, ¿no? Y ese es un desafío en un momento en que además, en buena medida, tu estructura de costos o tu estructura de ingresos está cambiando todo el tiempo. Claro. Vamos a ir un poco a eso, porque tradicionalmente los medios impresos generaban una edición diaria que era comprada por la Claro. gente y se generaban Era los un ingresos. dinero, sí. También tenían los ingresos por concepto de publicidad dentro de las páginas de esa publicación. ¿Cómo viene funcionando en nuestro país en particular, y te pregunto también, en el mundo, la transición a suscripciones digitales? Y bueno, es un proceso complicado, ¿no? En buena medida porque obliga a los medios a ingresar. A ver, históricamente había distintos modelos, el modelo europeo, el modelo americano. El modelo americano se basaba en un 90% de ingresos por publicidad y el resto por compra de ejemplares. Ajá. El europeo era al revés, era más bien por compra de ejemplares que por publicidad. Y nosotros en América Latina éramos un híbrido, mitad y mitad, ¿no? El tiempo lo que ha ido cambiando es que a medida que caen los ingresos por las ediciones en papel, vos tenés que volcarte. Al principio se pensó que la publicidad iba a reemplazar esos ingresos. Pero la verdad es que sobre todo por la competencia de alguna manera bastante desleal que hacen las plataformas y las redes, los ingresos por publicidad
son realmente muy exiguos, ¿no? Y con el tema de la publicidad programática y eso, no sé si ustedes están muy al No, ahí tanto. yo creo que tendríamos que poner un Sí. poquito la ¿Qué lupa, sería? porque estoy seguro que ¿Qué estás es? manejando algo que a la gente le interesa. Sí. Todos tenemos entendido, mucha gente creo tener entendido, que piensa que los ingresos de quienes se suscriben vienen de la publicidad. Tú estás diciendo que en medios digitales la publicidad es un costo, es un valor marginal lo que genera. Sí, marginal, depende de cómo te enfoques, ¿no? Pero el negocio de la publicidad ha cambiado radicalmente y hoy en día es un negocio de cantidad. Entonces vos necesitas una masa crítica de consumo y de clics enorme para tener ingresos bastante chicos, ¿no? Ajá. En particular, vos podés vender publicidad en un medio digital por dos caminos. Un camino es directo, acercarte a una marca y ofrecerle tu plataforma para que muestre su producto, etcétera, sobre lo cual vos tenés un control. Pero después está lo que se llama publicidad programática, que es una especie de subasta gigantesca al instante, donde empresas como Google tienen adquirido todo el ecosistema, digamos, ¿no? No es que tengan el kiosco, tienen la calle, tienen el vehículo que transporta, o sea, no hay Monopolio manera total. Sí. Y es muy difícil controlarlo. Entonces a nosotros de repente hay días, si vos tenés reservado tu espacio para publicidad directa, lo manejás, pero en los momentos que no, entras en la publicidad programática. Muchas marcas les interesa porque negocian directamente con Google, pero claro, lo que percibimos en los medios finales es un 10% de lo que la mayoría de las marcas pautan, ¿no? Ah. La porción del león, digamos, queda en el camino. Entonces, si queremos apoyar a distintos medios de nuestro país o del mundo, que nos parezca que hacen periodismo de calidad y que lo que nos generan nos alimenta a diario de forma constructiva, lo que tenemos que hacer es suscribirnos a la publicación, hacer ahí nuestro aporte económico. Sí. A ver, en el caso del país, sí, hay medios que tienen otra política, ¿no? Yo qué sé, hay medios en el mundo como The Guardian que prefieren, en vez de pedir una suscripción y de limitar el acceso, de pedirte como una participación voluntaria. Ajá. Hay distintos modelos, ¿no? Pero en realidad lo que ha cambiado mucho es que hoy en día los medios lo que dependen básicamente es del vínculo con sus lectores directos, porque la publicidad se ha vuelto y se vuelve cada vez más un negocio donde la verdad es que la proporción más grande se la llevan los intermediarios y no los supuestos receptores finales. Martín, acabas de mencionar un aspecto que me parece bien interesante, hablarle a su público. En algunos países, y tal vez un ejemplo muy claro sean nuestros países vecinos, los grandes medios de prensa han ido adquiriendo en años bastante recientes un sesgo que se vuelve muy marcado y muy evidente a veces. Sí. Ustedes no tienen esa línea y creo que el grueso de los medios de Uruguay tienen un sesgo que todavía está cercano al centro cuando los comparamos con esos otros. Es bastante notoria la diferencia. Muy. Pero lo que voy es lo siguiente. ¿No sería deseable para una publicación en realidad lograr captar gente que no sea de su grupo de afinidad directo? Y por lo tanto, ¿sería bueno hablarle a todos? ¿Cómo lo ves? Mirá, a ver, muchas gracias por el comentario, es una lucha que tenemos. Algunos dicen que no somos tan de centro. Yo creo que sí, que hacemos el esfuerzo en general todos, por lo menos por tener una posición ecuánime, ¿no? Yo creo que es importante también que cada medio la gente sepa dónde está parado, dónde está mirando la realidad. Sí, una cosa es que tengan carácter y que en el editorial Exacto. inclusive Sí, carguen que las sean tintas. críticos, En el ¿no? editorial puedes También. decir a fondo, puedes ir a fondo con opinión. Pero cuando el informás, tratamiento no, y, claro. y lo que mencionás y lo que no. Entonces me parece Claro. importante. Pero ¿se puede no tener un mínimo sesgo cuando estás escribiendo una nota, aunque sea informativa? Es una pregunta. No, mira, a ver. Yo creo que te yo creo termina que como todos- ganando en un punto. Sí, todos tenemos un sesgo. A mí hay una cosa que me fastidia un poco de algún colega que saca mucho pecho con el tema del periodismo independiente, ¿no? A mí Sí, no me gusta no mucho, sé. me da un poco de prurito la palabra, porque ¿qué pasa? Todos somos dependientes de alguien, ¿viste? De nuestra escala de valores, de nuestro entorno, hasta de nuestras fuentes, ¿viste? Cuando vos generás un vínculo demasiado cercano con ciertas fuentes que te proveen de información, de alguna manera es una lucha no mostrar la realidad a través de los ojos de esa fuente que te están dando. Sí. Entonces yo creo que es un Es combate, inevitable, es una lucha un poquito. cotidiana para tratar de ofrecer un producto ecuánime y honesto. Hay un problema que es, la visión que yo tengo es que la publicidad cuando llegó en su momento tuvo una función muy buena que fue moderar el espíritu ya tal vez un poco partidario de los medios que había, ¿no? A Y ver, medida ¿cómo es que- eso?
Claro, la mayoría de los medios se fundaron como tribunas políticas, ¿no? En el caso del País, por ejemplo, se fundó como una tribuna política para enfrentar en buena medida lo que era el diario El Día en ese momento. Claro, que era el diario diario tradicionalmente del Partido Colorado uruguayo. Ajá. Los diarios tenían una carga editorial muy fuerte a principios del siglo XX y, bueno, básicamente eran muy sesgados. Era la Sí. mirada de cada partido. Sí. Eso Y cambió. la publicidad, el ingreso de la publicidad en los años 40, 50, el boom de la publicidad, hizo que los medios se moderaran porque el negocio en sí se empezaron a convertir en un negocio, cosa que no eran en un origen, y el negocio era llegar a la mayor cantidad de gente posible, para lo cual vos tenías que tener un producto aceptable por una mayor cantidad de gente. Claro. Pero a medida que ahora la publicidad deja de ser la parte central del menú de ingresos de un medio, lo que pasa es que vos empezás a depender más de tus lectores más intensos, que son los que te pagan una suscripción, y por lo tanto esas voces también tienen más peso en tu contenido, si vos quieras o no, porque es más difícil Claro. alienar a tu base dura de lectores que son los que te financian, ¿no? Entonces, me parece que estás introduciendo un concepto que me parece Sí. muy interesante, que es que la Es publicidad no es el eje económico de los medios actuales. Entonces, como que se crean las condiciones para que reaparezca el sesgo, y de hecho lo estamos viendo en todas partes, Martín. Y bueno, claro, digo, yo qué sé, si vos ves medios de Argentina, sobre todo en la televisión, ¿no? Me parece, incluso algunos afiliados a medios escritos, pero en la televisión, son realmente, no tienen una vocación muy periodística, que digamos, son más bien comentarios de la realidad o editorializaciones sobre la realidad, ¿no? Sí. Sí. Que son válidas, yo lo entiendo, pero es como que te choca un poco, por ejemplo, en las elecciones argentinas, vos mirabas, según mirabas qué canal, era Sí, una realidad era una cara o radicalmente. la otra. Era demasiado sesgado Sí. el tratamiento de las cosas. Desde hace mucho tiempo viene siendo así en Sí, la pero ahora creo que Argentina. estamos en el peor Ahora, momento. y ahí viene una pregunta, Martín. Cuando los medios empiezan a tomar esos roles de alto sesgo, en tu opinión, ¿le hacen mal a la convivencia social en los países? ¿Tiene incidencia? ¿Polariza? Yo creo que de alguna manera sí, pero ahí es la discusión de qué viene antes, ¿no? Si el huevo o la gallina. Si la gente ya de por sí está polarizada y entonces demanda ese tipo de material para consumir, o si son los medios los que terminan generando esa sensación, esa postura en la gente, ¿no? Yo creo, a ver, no quiero pecar de tener enemigos obsesivos, pero creo que parte del consumo que tenemos nosotros de información a través de las redes y las plataformas es más lo que marca eso que de repente que lo de los medios. Entiendo. Porque si vos habrás visto, si vos estás en Twitter, si estás en Facebook, en los medios que se puede hablar de política, porque yo qué sé, TikTok Sí, no se presta. o Instagram son un poco más asépticos, ¿no? Pretendidamente asépticos. Sí. Pero el problema es que vos para existir, para tener impacto, para tener impresiones, tenés que decir medio disparates, el incentivo es a ese, ¿no? Porque si vos decís, qué normal todo, qué lindo día, que no sé qué, yo qué sé, qué moderado, si vos decís cosas moderadas y razonables todos los días, la realidad es que no tenés impacto, no tenés visualización, no generás nada. Entonces yo creo que hay un incentivo bastante perverso, incluso a los políticos, ¿no? Yo he hablado con políticos que me dicen, mirá, yo digo cosas y nadie me Nadie da levanta. bola. Sí. Claro. Ahora vos salís y decís 4 disparates e inmediatamente generás cosas porque las redes, las plataformas, los algoritmos tienden a beneficiar las visiones que o te hacen sentir muy de acuerdo con esa persona o te hacen sentir tremendamente enojado con esa persona, porque es lo que a vos te estimula a hacer algo, a interactuar, a poner un like, o a contestar un disparate, o a estar... Me parece que todo el ecosistema de medios en el cual la realidad, los medios más tradicionales hoy en día, creo que no somos los que marcamos principalmente la conversación, incentiva ese tipo de discursos, ¿viste? Y nosotros de alguna manera tratamos, yo creo que Uruguay, por ser una sociedad más chica, más de cercanía, se hace también un poco más difícil ese tono confrontativo, ¿no? Entiendo, sí, pero también percibo lo que estás diciendo de que a veces se precisa hacer enojar a alguien para que pasen cosas. Entonces, eso se observa. En esta experiencia que tuve estas semanas que te contaba de a la mañana estar obligado a leer todas las publicaciones de Uruguay, fue una cosa que me congratuló descubrir que había medios a los cuales yo no leía habitualmente, cuyo tratamiento de la noticia en algunos temas era mejor que los medios que yo conocía.
Entonces se me armó, como que me creció ¿viste? El abanico de cosas. Estoy feliz por eso. Ahora, les quiero preguntar a ustedes. Ustedes también a la vez como medio se nutren de agencias de noticias del mundo entero. ¿Las agencias de noticias tienen sesgo? Sí, sí, tiene sesgo. Mira, hay dos fenómenos. Yo durante mucho tiempo hice noticias internacionales en el diario. Fue una de las primeras cosas que hice. Y en esa época, claro, los medios tenían mucho más espalda y nosotros teníamos 6, 7 agencias internacionales. Por Y ejemplo, vos EF, Reuters, AP, France Press. ANSA, DPA, yo qué sé, había una cantidad de agencias, ¿no? Y entonces vos también empezabas a identificar los sesgos de las agencias y había temas que sabías que de repente con determinadas agencias no valía la pena tratarlos, ¿no? Ajá. Eso los medios hoy en día se han ido achicando, muchas veces hay una agencia o dos, y entonces eso también te condiciona mucho porque te hace embanderarte con el sesgo que naturalmente tiene esa agencia, ¿no? En el tema de Medio Oriente, por ejemplo, es bastante explícito si te pones a mirar lo que ha Lo hemos pasado. visto. Nosotros hacemos un esfuerzo cotidiano por tratar de mantener justamente la objetividad en el tema de Medio Oriente. Lo hacemos con todo, pero bueno, entiendo que es un caso especialmente difícil Sí. y sensible. Sí. Pero después hay otro fenómeno que a mí me obsesiona mucho, capaz que te lo comenté la última vez que conversamos, pero que es que los periodistas en general, el mundillo, digamos, lo que se le dice el círculo rojo, ¿no? El mundillo periodístico, político, sobre todo el periodismo a partir de que se convirtió en profesión universitaria, se ha vuelto muy homogéneo, ¿no? A Y ver. hay como determinadas miradas ¿viste? Determinadas verdades que se consideran absolutas, determinadas sensibilidades que son, ¿viste? Hegemónicas, determinadas miradas entre los periodistas y que no siempre son las miradas que comparte la mayoría de la sociedad. Y eso hace que el producto periodístico muchas veces se aleje de esa sensibilidad de la mayoría de las audiencias, ¿no? A ver si te entiendo bien. Estamos hablando de que estudiantes y profesionales jóvenes del periodismo comparten tantas cosas en su camino de vida, su formación y demás, que la mirada termina siendo la de una especie de subgrupo social que es los periodistas. Exactamente, exactamente. Y que incluso a veces pesa más que los sesgos de repente de la línea editorial de un medio, ¿no? Vos ves que, por ejemplo, en Estados Unidos, hoy en día, salvo Fox y alguna señal muy, muy particular, la mayoría de los medios tienen todos el mismo sesgo, cuando antes no era así, ¿viste? Y es porque entre los periodistas americanos, salidos de las universidades americanas, sobre todo de las mejores, donde hay una mirada política muy, muy particular y muy determinada, terminan nutriendo a los medios y son gente que ¿viste? Que replican esa mirada en las voces de esos medios, ¿no? Y Martín, ¿no nos está pasando en la región también que la formación universitaria en estos temas nos está homogeneizando un poco la forma de entender las cosas, la sensibilidad de las nuevas generaciones de creadores de contenido? Y a mí me da mucho miedo, porque por otro lado yo creo que la universidad le aporta. Yo trabajé en redacciones donde el 99% de la gente no tenía formación universitaria, incluso antes de que hubiera carreras universitarias en Uruguay en periodismo, y la verdad es que había carencias enormes en formación, ¿no? No quiero romantizar tampoco una época donde se faltaba una cantidad de herramientas básicas. Pero yo me temo que está pasando eso. O sea, un caso concreto para mí es el caso de Milei, ¿no? Si vos mirabas, sacá la burbuja argentina, vos mirá los comentarios de prensa y de agencias de casi todos los medios latinoamericanos y Milei era una especie de ogro personificado en la tierra, era la ultraderecha, lo cual yo no discuto, ¿no? Pero digo, te llama la atención que después esa mirada, el 55% de los argentinos la votó. Entonces, y nadie lo vio venir, que iba a ganar por 11 puntos. ¿Cómo puede ser? ¿No? Sí, ¿Qué estamos mirando? ¿Qué realidad estamos palpando? Me parece a mí que uno de los dramas del tiempo de hoy son, ¿viste? Lo que se llaman los nichos, ¿no? Las burbujas ideológicas. Sí, como esas cajas de resonancia alrededor de cada una de las miradas del mundo. La cámara de eco que se le dice. La ¿no? cámara Me parece que los periodistas muchas veces pecan de vivir encerrados en esa cámara de eco, no se vinculan más que con periodistas, no salen a la calle, se pasan mirando Twitter y tienen una percepción de la realidad que recurrentemente en los últimos años la realidad se ha encargado de mentir muchas veces. Sí, y a veces se emite mucho juicio, ¿no? Sobre las cosas. Como, más que informar es como decías vos al principio, es como que dan su punto de vista. Y creo que en Argentina lo que pasó fue que denostaban tanto la situación por la que estaban pasando los argentinos, que era cierto, que creo que obligaban a la gente a querer
otra cosa diferente, que tal vez no sabemos si es lo mejor o lo peor, lo vamos a ver después del 10 de diciembre, pero digo, como que emiten mucho juicio sobre las cosas, esa es mi sensación. Sí, ahí hay otro fenómeno que es lo que antes era la noticia pura, digamos, se ha vuelto una materia prima, se le dice, un commodity. ¿Qué pasa? El hecho de que yo te diga aumentó la nafta está en todos lados. Entonces, la gente, los medios, en la búsqueda por un valor agregado. Claro, le meten como el IVA, le suman. Claro. El valor agregado más barato, si vos querés, es la opinión. Claro. Porque yo te puedo dar valor agregado, que es a la conferencia de prensa del presidente hacerte una investigación de lo que dijo él hace 6 meses, hace un año, de chequear si la información es correcta. Hay una cantidad de cosas que yo puedo hacerte como valor agregado, pero que son caras, llevan tiempo, llevan recursos. Comprendo. Ahora, que yo me pare frente al micrófono y te diga, este tipo es un chanta, es bastante más simple y hace que también que el periodista como que reciba ese feedback inmediato, ¿no? De la tribuna de un lado que lo aplaude, del otro que lo critica. Entiendo. Y, Claro, Eso creo que es interesante pero a la lo que decís en cuanto al valor agregado potencial. O sea, ustedes como medio tienen la noticia, los datos finos y después cosas que se podrían agregar a la noticia. Eso, cruzar datos, compararlo con el histórico, salir a hacer preguntas a otras personas respecto de lo que dijo Sí, esta mostrar Todo archivo. eso es más valioso, pero es más caro. Entonces, Y te la más demanda barata es la tiempo. opinión. Sí, mira, al final del día hay una cuestión que es como cuando la gente critica a los políticos, ¿viste? Yo lo que digo es, mira, cada país, cada sociedad tiene los políticos que está dispuesto que quiere, que merece, que financia, y con los medios pasa lo mismo, o sea, vos tenés el nivel de los medios de comunicación que la sociedad está dispuesta a financiar, Sí, ya, que a través de la forma que sea, ¿no? Claro. Y entonces, la realidad es que vos como medio tenés el desafío del medio de una transición que es muy compleja digital, de pagar las cuentas y de estar al día y tratar de entregar un producto de lo más que te haga sentir lo mejor posible. Y yo ahí en el diario creo que hacemos un esfuerzo grande en esa línea. Pero al final del día vos haces lo que los medios que tenés te permiten también, ¿no? Entonces... Te quiero hacer una pregunta, Martín. Vos sabés que en esta experiencia de obligadamente leer todo durante estos días, que te digo, fue muy temprano. fue muy gratificante, me llamó la atención la proporción que se sigue dedicando en todos los medios escritos de Uruguay a las noticias internacionales cuando los comparás con otros medios de la región. Es como muy notorio, hay varias páginas de internacional en Uruguay, en todos, a diferencia de lo que ves en medios, por ejemplo, de Brasil, que tratan temas locales. Lo internacional es mínimo, es como la cuota básica. No puedes dejar de decir que es una tregua, pero como concepto no es que ocupa un espacio. De todas maneras, en una nota que leí hace un tiempo tuya, tú decías que todavía ocupaba más espacio lo internacional antes. ¿Uruguay todavía sostiene una mirada de curiosidad hacia el mundo? Mira, yo creo que sí. Ahí hay distintos factores. Un factor es que Uruguay es un país bastante, digamos, desde el punto de vista informativo, bastante soso, digamos, ¿no? No tenemos noticias espectaculares todos los días. Entonces, es cierto. eso también es cierto, lleva... El espectáculo noticioso que te dan Pero algunos bueno, países tenemos es vecinos enorme, ¿no? que nos dan de comer. Los vecinos dan Te dan un mucho, show muy sí. grande, eso es cierto. Entonces eso también hace que tengas que apostar mucho a lo internacional, ¿no? Después, la realidad es que un porcentaje enorme de los uruguayos son descendientes de segunda, tercera generación de inmigrantes que mantienen un vínculo con sus tierras y por lo cual la noticia de esos lugares le genera mucho interés, ¿no? Sí. Aunque es un proceso que se va perdiendo de alguna manera porque ese vínculo se va disminuyendo de alguna forma, ¿no? Pero a mí me sorprende que todavía en Uruguay, yo por ejemplo en internet, que es donde vos tenés más facilidad para darte cuenta qué es lo que lee la gente, a mí me sorprende muchas veces cómo todavía mucha gente opta por leer noticias internacionales en Uruguay. Ahora con los muros de pago y todo esto se hace un poco más difícil, pero en los momentos en los que vos podías entrar a todos los medios de España gratis, por ejemplo, muchas veces me preguntaba por qué los uruguayos entraban a leer noticias de política española en el país de Uruguay, ¿no? En vez de entrar al Mundo o al País o a La Vanguardia o a la ABC. Sí. Pero el tema de fondo es que creo que hay un vínculo vos te vinculás con una voz, con una forma de entender la realidad, que es un medio con el cual te sentís cerca, y a partir de ahí, la verdad que confías en ese tono, si vos querés,
para toda la información, ¿no? Entonces, por eso también tomarte el trabajo, yo porque soy un adicto a la información y leo todos los medios todos los días, pero la gente común probablemente le da pereza entrar a ver, bueno, pasa algo en Bolivia, ¿qué diario tengo que ver? ¿Qué medio tengo que ver? ¿Quién? Sí, hay una conexión de cada uno con su periódico de lectura habitual y también hay un tratamiento de la noticia que lo prepara para el paladar de cada país. Eso pasa, porque he leído que también este tema lo han conversado en foros de otros países y llegan a esa conclusión. A fin de cuentas sorprende por qué no van al medio de tal país si la noticia sucedió allá. Porque se sabe que te van a explicar algo que vos quizás no sabés por no estar en aquel país. O lo preparan para nuestros paladares. Claro. Eso. Te quiero preguntar, Martín, tú sos un obsesivo, como decías, de estos temas de periodismo internacional. ¿De qué formas se está tratando en otros grandes países del mundo la transición del periodismo para que no desaparezcan los medios? Porque hay muchos medios que están cerrando en el mundo, porque la financiación no funciona, se corta la cadena de pagos y se cierra el medio. Entonces, la sociedad empieza a perder voces. Pero los países han buscado recursos para que eso en algunos casos no pase. O otros países lo han dejado a que el mercado decida. Contanos un poquito algunos casos significativos de eso. Sí, mirá, yo eso sí, lo he estudiado bastante. Hay modelos muy diferentes, como en todo, ¿no? En Estados Unidos es 100% mercado, ¿no? O sea, más allá de que ahora hay un debate sobre si el Estado, si el gobierno, el Congreso va a habilitar a los diarios a aliarse para negociar con las plataformas el pago de contenidos, que es un tema que está muy polémico. Pero en Estados Unidos lo que pasa es que, bueno, el mercado regula y así como el New York Times, por ejemplo, ha crecido mucho a expensas de los medios locales, una cantidad de regiones de Estados Unidos que tenían de repente su medio local ha ido desapareciendo y se ha vuelto más nacional el periodismo. Pero también aparecen, viste, como el mercado habilita mucho, aparecen medios nuevos, digitales, que de repente aparecen, algunos funcionan, otros no, pero como que hay capital de riesgo que se invierte en eso apostando a nuevos medios. Entonces hay como una tasa de natalidad y de mortalidad muy alta de medios, ¿no? Ajá. Aparecen y desaparecen rápidamente. Me imagino que ahí lo que te debe pasar es que en el afán de los medios nuevos, por gritar más fuerte y por hacerse de su espacio en el mercado, te deben ser generadores de mucha atención social, porque salen a tirarte titulares tirabomba todo el tiempo. Hay de todo, porque hay medios, por ejemplo, como, yo qué sé, no quiero dar muchos nombres, pero han aparecido BuzzFeed, por ejemplo, que es un medio que prácticamente está desapareciendo, que hace 5 o 6 años nos decían que era el gran medio del momento, que te rompía todo en tráfico. Su nota con más tráfico en su momento fue dos tipos vestidos de blanco poniéndole gomitas a una sandía, ¿no? Que demoraron horas hasta que reventaba. Exacto. Y eso era como el paradigma de esto, hay que ir para acá, porque estos tienen una cantidad de tráfico, ¿viste? Pero también tenés medios, yo qué sé, yo tuve la oportunidad de trabajar en uno que se llama Axios, que es un medio nuevo que hace un periodismo muy interesante. Está Político, que es otro medio que ahora lo compró una marca alemana, Axel Springer, que es uno de los principales medios alemanes. O sea, hay medios que hacen buen periodismo. Ahora, el último en salir es uno que se llama Semafor, que está muy enfocado en política internacional y trabaja gente muy pesada. Y son medios que han surgido con capitales de riesgo, ¿viste? Y bueno, la están peleando. Qué bueno saber eso. Esos datos valen oro, porque creo que alumbran un mundo que tiende a veces a ir en otra dirección. ¿Y otros países han tomado decisiones que no estén basadas en el sistema de mercado? Sí, claro. Después tenés en Europa otros mecanismos, ¿no? Yo qué sé, Italia, Francia, Alemania. Son países donde el Estado cumple otro rol en la sociedad y donde de repente los medios han recibido respaldos, ¿viste? De distintas maneras, o subsidios o apoyos de repente para mantener el tema del papel, o de repente créditos a los jóvenes o para créditos culturales, ¿viste? Para que puedan gastar en una suscripción. ¿Cómo es eso? Sí, a determinados sectores de la sociedad se le atribuyen determinados créditos para consumo cultural que ellos pueden gastar en determinadas cosas. En una suscripción de diario o en una entrada para... Claro, no vale gastarlo en golosinas, es una cosa que tiene un fin. No, es algo cultural, claro. ¿no? Claro. Hay distintos ensayos, digamos. Estamos en una fase todavía mucho de ensayo y error, ¿no? Pero hay procesos. Probablemente en América Latina estamos en el peor de los mundos porque no somos países donde el mercado funcione tan libremente, digamos. O sea, la realidad es que no hay fondos, no hay capitales de riesgo como hay en Estados Unidos, gente que de repente diga, bueno, voy a invertir $10 millones en formar un medio, porque en verdad estoy invirtiendo en esto y estoy invirtiendo en una cosa robótica y en alguna de esas cosas me va a salir bien, ¿viste?
y tampoco los estados apoyan porque tienen necesidades y urgencias de Mayores, repente claro. mayores. Entonces, la realidad es que en América Latina la situación es probablemente bastante angustiante en el sentido de que no, estás en el peor de los mundos, digamos, ¿no? No tenés ni apoyo y tampoco tenés la libertad o la facilidad de un mercado capitalista abierto donde vos no pagás tantos impuestos y donde hay fondos de riesgo dispuestos a apostar por tu proyecto, ¿no? Martín, ¿ustedes, por ejemplo, tienen suscriptores desde el extranjero que no sean uruguayos emigrados? O sea, que te parezca que sienten que el medio de ustedes propone algo que merece ser consumido. Mira, la información que yo tengo, o sea, los suscriptores del exterior no son tantos, son un porcentaje bastante menor de los suscriptores que nosotros tenemos. Nosotros tenemos ahora, entre print y full digital, tenemos unos 32.000 suscriptores. Y la realidad es que el porcentaje de los que son del exterior es chico. Y entonces, cuando el porcentaje es chico, se te hace difícil también el análisis de la data, ¿viste? Porque Claro. cuanto más data vos tenés, es más fácil purgarlo. Yo no tengo manera de saber de los suscriptores que tengo del exterior qué tantos son Claro, ¿de dónde hijos son? o nietos de Te inmigrantes entiendo. o si son... Que eligieron así. Martín, la Sí. última pregunta que te quiero hacer tiene que ver con algo que hemos tratado varias veces aquí en el programa, que es el asunto de las noticias falsas. ¿Cómo desarrolla un periódico que tiene la obligación de salir con noticias chequeadas, evitar incurrir en el error de la noticia falsa hoy por hoy? Mira, el tema de la noticia falsa es un dilema enorme, ¿no? Porque hay distintas cosas que se conocen como noticias falsas, ¿no? Una cosa es la desinformación, o sea, un político o un empresario, alguien que sale y dice una cosa que sabe que es mentira, ¿no? Que es una operación para instalar una, ¿no? Ahora le dicen verdades alternativas, ¿no? Cosa que es bastante Sí, es un inusitado. eufemismo. Pero eso, generalmente los que producen eso no son periodistas, son gente que vuelca información al torrente informativo general con el fin de llevar agua para su molino, ¿no? Que es una estrategia que ha cambiado mucho. Antes, en otra época, la estrategia era la censura, era cortar el acceso a información. Hoy en día, la gente que tiene intereses en mover, en lograr determinado efecto con la información, la estrategia más bien es bombardear, saturar el ecosistema, digamos, con información, cosa que la gente no sepa al final del día qué es verdad y qué es mentira. Ajá, qué interesante eso. O sea, es un cambio total de enfoque del asunto. En vez de bloquear cierta información, es de alguna manera cargarlo con la idea contraria. Sí, y cargarlo corra. con ideas, ¿viste? Y con posturas extrañas, donde al final la gente ya no sabe quién creer, ¿viste? Esa es la realidad. Claro. Y nuestro desafío es no caer en eso, ¿no? Eso no quita que nosotros también es verdad que antes, yo por ejemplo, en una edición al día papel, cada nota que saliera en esa edición pasaba por 6, 7 pares de ojos. Claro. Hoy en día, cuando yo estoy en un flujo de información constante y donde estoy compitiendo y donde de repente que yo salga 5 segundos antes que mi competidor hace que Google me posicione mejor, y yo de eso dependo un montón, hace que la información muchas veces tenga un nivel de chequeo o de contralor mucho menor, ¿no? Entiendo. Entonces, es más, pueden aparecer errores más frecuentemente, que a la vez son más subsanables, porque yo antes si ponía un error en una información impresa, yo no podía retirar 100.000 ejemplares para volverlo a hacer. Entonces, Claro. pero ahora, acá lo corregís, a veces, más fácil. ahora lo puedo corregir muchas veces en la web. Nosotros tenemos la política de que cuando modificamos algo lo aclaramos en la nota, ¿no? Esta información fue modificada porque nos parece que es de regla para que el lector, jugarle claro al lector. Pero el error está mucho más, el periodismo que siempre fue una profesión del error, porque de alguna manera vos estás dando información que para que sea relevante no puede ser conocida por todo el mundo, ¿no? Si yo te digo, el día ahora está nublado y pesado, esa información no vale nada, porque la tiene todo el mundo. Claro. Ahora, yo te digo, mañana va a llover. Eso puede ser, tiene un poco más de valor. Ya pero podemos también tomar decisiones implica en un función riesgo de eso. mayor, porque la realidad es que... No Podría, sé si va a llover. podría ser que no pase. Entonces, ahí es donde yo a veces defiendo que el periodista tiene un margen de error importante en la sociedad, en lo que produce, tanto por las urgencias y la demanda que tenemos, como porque para que sea relevante estás en una zona gris trabajando, ¿viste? La diferencia con lo que se llama la noticia falsa o el fake news que se nos atribuye a veces es que esa otra es adrede que se está intentando, se está dando una información que no es real, ¿no? Me parece que el gran diferencial es la honestidad, que vos tenés que ganártela también, la credibilidad,
de que no es a lo que vos apuntás y que cuando cometés un error tenés la grandeza de reconocerlo y de modificarlo. Martín, te quiero agradecer muchísimo el ratito que compartiste con nosotros. Fue muy rica la charla. Sí, Aprendimos un súper. montón de cosas, nos sacamos un montón de dudas y creo que la audiencia también. Así Sí. que muchas gracias por este ratito con los hijos de punta. Bueno, no, gracias a ustedes, a la orden, y cualquier cosa, ya saben cómo encontrarme. Claro que sí. Gracias. Amigas, amigos, Martín Aguirre, el director del diario El País de Uruguay, ha pasado por la mesa de Hijos de Punta. Vamos a la tanda y ya venimos con Fede de Seno y Dale. los postres. Ya venimos. Apa.